Bienvenidos a esta serie sobre el mensaje de Fátima que hemos titulado Fátima, Esperanza del Mundo. Les habla el profesor Américo Pablo López Ortiz, presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima, una asociación pública de fieles de derecho pontificio aprobada para la Iglesia Universal por la Santa Sede y cuya misión principal es la nueva evangelización, la formación de los laicos y de las familias, utilizando como instrumento el auténtico mensaje de Fátima. El tema de hoy es precioso, se trata de la gran promesa del corazón inmaculado de María. Profesor Américo, ¿cuál es la gran promesa del corazón inmaculado de María? El corazón de María quiso quedarse con nosotros en esta tierra y así lo anuncia en Fátima. El corazón inmaculado de María preparó a Lucía, la mayor de los videntes, para que sirviera de mensajera y de comunicadora de este mensaje para la Iglesia y el mundo. Por eso, el día 10 de diciembre de 1929, estando Lucía en el convento de las Doroteas en Pontevedra, España, mientras se preparaba para ser religiosa de vida activa, se le aparece el niñito Jesús acompañado de su Santísima Madre. Y el niñito Jesús es el que toma la palabra y dice: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que los hombres ingratos ofenden, rodeado de espinas, y nadie hace nada por repararlo. Entonces la Santísima Virgen toma la palabra y le dice a Lucía: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y anuncia a todos que aquellos durante 5 meses consecutivos, en el primer sábado de mes, se confiesen, comulguen, recen el Santo Rosario y me hagan compañía meditando en los misterios del Rosario, con la intención de desagraviar mi corazón inmaculado. A ellos les prometo todas las gracias necesarias para su salvación en la hora de la muerte. Esa tremenda encomienda recibió Lucía, tan jovencita, y otras apariciones posteriores del niño Jesús y de María daban seguimiento para ver qué gestiones hacía Sor Lucía para lograr promover esta devoción en todo el mundo. Pero como pueden ustedes imaginarse, poco podía hacer Lucía siendo tan humilde, y además desde ese pequeño convento poco podían hacer las otras hermanas, la Madre Superiora y el confesor de Lucía. Y Lucía le presenta todas estas objeciones y obstáculos que muchos le ponen a la difusión de esta devoción. Y la Virgen le contesta: es verdad que la superiora y tu confesor
nada pueden, pero con mi gracia todo lo pueden. Por eso, precisamente, abandonándose en los brazos del Dios bueno, confiando en el corazón inmaculado de María, Lucía se hace apóstol de este mensaje. Y poco a poco el mensaje llega hasta el Santo Padre, el Papa. Pasaron muchos años y su santidad Juan Pablo II, de grata memoria, recogió esta devoción para su propia espiritualidad personal. Y desde los jardines del Vaticano, todos los primeros sábados de mes, meditaba el Santo Rosario en reparación al corazón inmaculado de María. Y esta meditación y el rosario que él mismo dirigía eran transmitidos a todo el mundo a través de Radio Vaticano. Así lo hizo por décadas Juan Pablo II, el Papa de Fátima. La Señora del Cielo le concedió morir precisamente en un primer sábado de mes, mientras alrededor de él sus principales y más íntimos colaboradores rezaban el Santo Rosario, meditando en los misterios, acompañado de una multitud de decenas y decenas de miles de personas que velaban en oración ante la próxima noticia de su muerte, desde la plaza de San Pedro. ¿Cómo olvidar aquella noche? Casi 100,000 personas recitaban el rosario, y cuando se dijo el último amén, el Santo Padre, el Papa, cerró sus ojos y expiró santamente. El Papa de Fátima, Juan Pablo II, no solo divulgó esta devoción y la propagó en todo el mundo, sino que con su ejemplo personal la dio a conocer, tal vez más que nadie, en todo el mundo. Una devoción maravillosa, que es la gran promesa del corazón inmaculado de María. Promesa de salvación, de la gracia de la perseverancia final, para todos aquellos hijos e hijas que la cumplan. La Madre del Cielo les promete que en la hora de la muerte recibirán todas las gracias necesarias para su salvación. Promesa única y maravillosa en la historia de la Iglesia, que solo tiene parangón con la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús y los 9 primeros viernes de mes a Santa Margarita María de Alacoque, cuando el corazón de Jesús promete en similares términos la gracia de la perseverancia final. Pero noten ustedes que en el caso de María, cual si hubiera un amor especial de predilección por parte de Dios hacia su madre, se reducen los requisitos a solo 5 meses, mientras en el caso del amado Hijo Jesucristo pide 9 meses consecutivos de devoción. Esta pregunta la hizo Sor Lucía a la Santísima Virgen María, y María le contestó que los 5 primeros sábados de mes tienen por razón la reparación a Dios a través del corazón inmaculado de María, por causa de los 5 grandes pecados que ofenden a Dios y pierden a tantas almas, por ofensas cometidas de manera indirecta también contra el corazón inmaculado de María. Y son tantos los pobres hombres y mujeres ingratos que clavan esas espinas en el corazón de la Madre, que María ha querido venir para ayudarles a salvarse, para que se aparten de su vida. Y por eso hay que hacer reparación de la majestad de Dios ofendida por causa del pecado. La reparación que reconstruye el daño que los pecados de los hombres y mujeres de nuestro tiempo hacen al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, que sufre y sangra por tantas partes atribuladas, como decía el Papa Pablo VI. Profesor Américo, ¿por qué se cometen tantas ofensas en contra de la Virgen María que causan la condenación de tanta gente desafortunada? Así, es necesario hacer reparación por el odio, la maldad y la indiferencia que tantos adultos siembran en el corazón de los niños y de los jóvenes
contra la Madre Celestial. Hay que hacer reparación por aquellos que predican el desprecio hacia los privilegios, hacia los dones que Dios le dio a María Santísima. Privilegios como su virginidad antes, durante y después del parto. Privilegios como el de su inmaculada concepción, que María fue concebida sin mancha de pecado original y nunca pecó gracias a Dios, quien la preservó del mal, para que fuera una digna madre para su amado Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne, segunda persona de la Trinidad, que no podía ni merecía tener una madre pecadora. Son los grandes privilegios que Dios concedió a María y que tantos hermanos desafortunados, muchos de ellos separados de nuestra fe y otros ateos y agnósticos, lanzan improperios y blasfemias contra el santo nombre de María o contra sus imágenes sagradas o contra el culto de veneración a María. Son estos los grandes pecados de nuestro tiempo. ¿Cómo insultar a la Madre del Salvador? ¿Piensan ustedes que un buen hijo podría salvar a una persona que insulta a su madre? ¿A una persona que odia y persigue a su madre? Siendo Jesucristo Dios y hombre al mismo tiempo, ¿cómo podría él relacionarse con un supuesto discípulo que debe ser testigo del Evangelio, de la buena noticia de salvación, y al mismo tiempo odia y persigue a su Sagrada Madre, cuando ella es la principal socia partícipe de ese acto de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo al pie de la cruz? No olvidemos que María es como una corredentora, que es la primera redimida, pero al mismo tiempo la gran colaboradora del único Redentor, que es Jesucristo, su Hijo amado. El corazón inmaculado de María pide reparación para poder salvar a tantas almas en el momento de la muerte, que han vivido de espaldas a Dios, y el corazón de la madre se parte, el corazón de la madre se hiere, el corazón de la madre sangra cuando sus pobres hijos se pierden para siempre en el fuego del infierno. Por eso María no vacila en mostrar a los 3 pastorcitos de Fátima tan jóvenes, tan inocentes, la visión del infierno. Y precisamente esta visión brota de una luz que sale de su corazón y se hunde en las profundidades de la tierra. Ese es el destino que espera a los que viven sin Dios, a los que viven de espaldas a Dios. Son tantas las almas que se pierden porque no hay quien pida y se sacrifique por ellas, dice la Santísima Virgen en Fátima. Y en otra ocasión reclama: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Precisamente hay que rescatar lo que está perdido. Y en nuestro tiempo la Santísima Virgen viene a actualizar el Evangelio de Cristo para todos los que en este tiempo viven de espaldas a esa buena noticia redentora. Profesor Américo, ¿cómo podemos lograr la paz mundial y la unidad de nuestra iglesia? Los primeros sábados de mes no solo son una gran señal de bendición y de promesa de salvación para los individuos, sino también conllevan una maravillosa promesa universal. La paz mundial depende de lo universal que sea esta devoción. La paz mundial depende de que muchas parroquias y muchas naciones practiquen la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, porque Dios ha confiado la paz del mundo al corazón de la Madre, y el corazón de la Madre depende precisamente de la colaboración, de la respuesta de nosotros, sus hijos, a esa invitación amorosa de reparar el daño que nuestros pecados y el de todos los seres humanos
hacen a la salud espiritual de la iglesia y del mundo. Gran promesa la del corazón de María, que promete la unidad de la iglesia, la unidad y fortaleza interna de la iglesia contra todos sus enemigos externos e internos, que promete verdaderamente una fortaleza basada en el reconocimiento de su maternidad espiritual sobre todos los hombres. La devoción reparadora de los 5 primeros sábados de mes ha sido aprobada por la Iglesia. Tocó al señor arzobispo de Santiago de Compostela, en la jurisdicción canónica donde se encuentra Pontevedra, ser quien aprobara esta devoción, que es maravillosa porque es de carácter sacramental y atrae a las almas otra vez a la Eucaristía. Es maravilloso lo que ocurre en Fátima. En Fátima la reparación viene al mismo tiempo a la Eucaristía, que es la fuente de la Sagrada Comunión, la acción de gracias, y al mismo tiempo viene al corazón inmaculado de María. Y es el Hijo el que pide reparación para la Madre. Y la Madre pide reparación para su corazón, para de esa manera desagraviar a Dios, que se ve ofendido por causa de la maldad de los seres humanos. Miren ustedes qué ejemplo más gráfico y profundo. Linda Fátima, cuando la Santísima Virgen revela a los pastorcitos que por causa de la maldad de los seres humanos, por causa de la maldad del gobierno de aquel entonces en Portugal y del alcalde u administrador de la Vila Nova de Ourem, que secuestró a los 3 pastorcitos mediante engaño para que no fueran al lugar de las apariciones en el mes de agosto de 1917 y los retuvo injustamente por 3 días en la cárcel, torturándolos y haciéndoles creer que habría de matarlos, hirviéndolos en un caldero de aceite. La Virgen le dijo a los pastorcitos que el gran milagro solar ocurrido en Fátima hubiera sido mayor, pero el Señor Dios, ofendido por causa de la maldad de los seres humanos, hizo que este milagro no fuera tan grande como originalmente debía de haber sido. Misterio de iniquidad, lo que puede el poder del mal cuando voluntariamente los seres humanos lo hacen parte de su vida y lo llevan a su interior y lo practican en su existencia. Entonces el Señor se retira, la gloria de Dios, la gracia, la misericordia se ven disminuidas y muchas gracias que se iban a conceder al mundo no se conceden por causa de la ingratitud y la maldad de los seres humanos. Siempre recuerden que Dios no es una máquina, no es una fuerza, no es energía, como hoy algunos pseudofilósofos presentan. Dios es un Dios personal, Dios es un Dios familia, Dios es 3 personas distintas en una sola naturaleza. Y esas personas se relacionan con los seres humanos. Y hay una historia individual y colectiva de salvación de los seres humanos para con Dios. Y cuando los seres humanos fallan en la amistad y en la relación íntima con Dios, es como cuando los seres humanos se ofenden de una manera grave y los amigos se separan y se abandonan a la suerte de cada cual. Así también pasa cuando nosotros, por causa del pecado grave, aceptamos rechazar a Dios en nuestras vidas, darle la espalda. Entonces el Señor baja la cabeza triste y se aleja. María ha venido para que todas estas cosas queden claras y que sus hijos no se pierdan, porque causa mucha tristeza en el cielo, mucha tristeza
cuando un pecador se pierde para siempre. Porque mucho fue lo que se derramó en el Calvario, toda la preciosa sangre de Cristo y hasta la última gota de agua de su cuerpo fueron derramadas por la salvación de cada uno de los seres humanos. No de todos los seres humanos, sino de cada uno, y valga la diferencia. Porque lo que estamos diciendo es que el Señor Jesús murió por cada individuo, y si solo hubiera sido un ser humano el que hubiera habitado en la tierra, solo por ese ser humano hubiese muerto Jesucristo, para que todos tengan conciencia del gran valor que tienen delante de Dios y la autoestima crezca, porque precisamente el enemigo de Dios se vale de esa falta de autoestima que hace que muchos cristianos piensen que son poca cosa, que son pecadores, que son tan bajos y miserables que no necesitan de Dios, porque no tienen la generosidad para buscar de Dios. Y por eso estas pobres personas a veces caen en la desesperación, en el pecado contra el Espíritu Santo, que niega la oportunidad de la gracia de Dios. Y aún algunos de ellos terminan en el suicidio, cuando como Judas Iscariote no pueden aceptar que Dios sea tan infinitamente bueno y misericordioso que sea capaz de perdonar sus pobres pecados, y terminan quitándose la vida en un acto de desesperación. ¡Qué pena! Por eso María Santísima, a través de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, viene a pedir reparación, porque la reparación consuela al buen Dios, y Dios abre los canales de la gracia y de la misericordia y los comunica a los seres humanos para que a través de ellos haya abundante redención, haya copiosa redención para todos, incluso para los más miserables de todos los seres humanos. Ese es el gran mensaje de la promesa del corazón inmaculado de María. Como ven ustedes, Fátima no se trata de una mera devoción piadosa que sea exclusiva para personas de mucha edad o que sea algo completamente monótono o aburrido. Fátima es algo esencial que va a la médula misma de la necesidad de redención del hombre, de la búsqueda de la felicidad, de la paz, de la armonía. Y el corazón inmaculado de María, alma del mensaje de Fátima, se presenta en Pontevedra, donde se habla castellano, no en Fátima, donde se habla portugués, como si con esta intervención de la Virgen de Fátima quisiera llegar por igual no solo a los de habla portuguesa, sino también a los de habla hispana, a los del habla del lenguaje castellano, que son el mayor número de personas católicas en todo el mundo. Fátima no pertenece solo a los portugueses, Fátima pertenece al mundo entero, porque es un carisma universal para la Iglesia. Y hoy el mensaje de Fátima es más urgente que cuando fue dado. Como decía Juan Pablo II, aquí en Fátima se siente el poder y la misericordia de aquel que trajo a la señora, a la mujer, y esta mujer aplastará como aplastó la cabeza de la serpiente antigua, destruirá el mal. Aquí en Fátima se siente el poder de la misericordia de Dios. Aquí en Fátima se siente a aquella que con su fe pudo vencer las fuerzas del mal. Y por eso Fátima es un mensaje de esperanza. Y por eso el énfasis de su santidad Juan Pablo II en sus 3 visitas en Fátima, a que no tengan miedo, no tengan miedo, porque el mal se vence con el bien. La gracia y el poder de la misericordia de Dios, plasmada en el sacramento de la reconciliación, la confesión sacramental, plasmada en la Sagrada Comunión, en la oración meditativa, en la meditación del Santo Rosario,
con la intención del corazón de desagraviar a Dios, de desagraviar al corazón inmaculado de María. Hace maravillas, transforma los corazones, nos lleva a la auténtica conversión, a la verdadera transformación de la vida. Por eso es tan urgente este mensaje, porque ante todo es una experiencia de Dios que viene a colmar nuestra ansiedad, el hambre de Dios que carcome nuestro corazón, la sed de Dios que hace que la existencia humana no tenga sentido ni propósito hasta que no descansa en Dios, como enseñaba San Agustín. Por eso, queridos hermanos, viendo la gran promesa del corazón de María, damos gracias y esperamos que a través de este mensaje y del apostolado mundial de Fátima, que en todo el mundo propaga esta devoción, algún día como el Padre Pío, San Padre Pío de Pietrelcina, quien fundó nuestro apostolado de oración en Italia, también podamos decir: cuando en el mundo entero sea venerado el corazón inmaculado de María junto al Sagrado Corazón de Jesús, entonces vendrá sobre el mundo el reinado de los sagrados corazones prometido en Fátima. Que así sea.